en esta hora. Damos gracias a Dios por ese talento que Dios ha regalado. En esta mañana vamos a Mateo capítulo 6. Estaba yo preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tú quieres para esta mañana? Una mañana de comenzar un nuevo año. Un domingo donde comenzamos un año en la presencia del Señor. Señor, ¿qué tú quieres para nuestra casa? ¿Qué tú quieres para mi vida? Háblame para que yo pueda transmitir la palabra a la iglesia. Y el Señor me lleva a Mateo capítulo 6, del verso 5 en adelante. Es una oración que una vez predicamos un sermón del Padre Nuestro, pero Dios quiere en esta hora que lo prediquemos otra vertiente de ese sermón. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, y leo la Biblia Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. La versión original dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Leemos este capítulo, esta porción de este capítulo, y la traemos a nuestro corazón y la disfrutamos a nuestro corazón y la repetimos en varios idiomas y la podemos, esta oración del Padre Nuestro es parte de los famosos credos que que la iglesia ha levantado. Y cuando yo digo credos que la iglesia ha levantado, hago énfasis en que los credos de la iglesia primitiva los fundó, los expresó la iglesia. No la iglesia católica apostólica romana, sino la iglesia. San Agustín es un patriarca de la iglesia, pero es de la iglesia universal. No es patrimonio de la iglesia católica apostólica romana. Erasmo no es patrimonio de la iglesia católica romana. San Agustín, Erasmo son patrimonio de la iglesia. El credo de Nicea de 303 después de Cristo, el credo de Nicea tiene como parte fundamental el Padre Nuestro dentro del credo de Nicea. Entonces, nos gusta el Padre Nuestro, pero dejamos la oración del Padre Nuestro hasta el verso 13 y ahí la concluimos. Y yo quiero que usted lea conmigo el verso 14 y el verso 15, porque el verso 14 y el verso 15 concluyen esta porción cuando dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. Y en esta mañana vamos a hablar del tema, el perdón trae libertad. Y usted me dice, pastor, ¿cómo en un año nuevo usted comienza, en vez de hablar de nueva fuerza, nuevos bríos, caminos que se van a abrir, puertas que se van a abrir, cómo usted comienza un año nuevo hablando de perdón? Porque fue lo que Dios me habló para que esta mañana yo hablara a la iglesia, a mí primero y luego a la iglesia. Cuando usted perdona, pone en libertad a un prisionero. Ese prisionero ha estado tras las rejas. Y cuando usted perdona, lo pone en libertad. Y ese prisionero es usted. Ese prisionero soy yo. Porque el perdón trae libertad. Hay dos grandes enemigos que vienen contra el alma. Y esto usted lo va a ver, se va a dar cuenta que es verdad. Si usted es un ser humano, se va a dar cuenta que es verdad. Que hay dos enemigos que luchan contra el alma. Uno es la culpa y el otro es la amargura. De ambas nosotros hemos hablado. Hemos hablado hasta la saciedad. Y usted me ha escuchado a mí hablar de amargura. Y usted me ha escuchado a mí hablar de amargura, porque la amargura es un sentimiento escondido que está ahí, que sale a flote. Y el caso fundamental más clásico al hablar de amargura es el rey David. La historia de David y Nabal. Ustedes se acuerdan la historia de David y Nabal. David no es rey. Fue ungido rey, pero no es rey. David se busca la vida con 400 muchachos que simplemente pues venden su servicio. Hay unos asaltantes merodeadores. Y David le dice a la gente, pues mira, yo te cuido tu ganado y tus ovejas para que no le pase nada. Y a una de las personas que David le guarda sus ovejas y su ganado es Nabal. Mire, el nombre Nabal, suena una palabra fuerte, pero el nombre Nabal significa estúpido. Yo no sé cómo una mamá le puso Nabal al hijo. Pero ese es el nombre de Nabal. Nabal significa estúpido. David va y envía una comitiva y le dice, mira, díganle a Nabal que nosotros venimos cansados, que nos envíen unos quesos y unos galoncitos de leche y una librita de pan para los muchachos que tienen hambre. David entiende que Nabal se lo va a enviar porque David le ha hecho favores a Nabal sin fin de favores. Y el mensaje que recibe reciprocado David es, dice Nabal que te vayas a trabajar, que no te va a dar nada. Que él no alimenta vago. Y a David le salió una raíz de amargura. Y la raíz de amargura fue tan violenta que dijo, mañana a este hombre yo le despego la cabeza. ¿Por qué? Porque la amargura, ustedes se acuerdan yo le he enseñado lo que significa amargura. Amargura viene del griego picría. Y picría es el veneno que le ponen en la flecha a los indígenas, a la lanza, a la flecha. Ese veneno que le ponen al frente, cosa de que si no te mata con la herida, te mata con el veneno. Ese veneno que tiene la flecha al frente es picría. Y picría es la definición de amargura. Lo que quiere decir que cuando usted permite que la amargura entre a su corazón, es que lo que usted está cargando dentro de sí, usted se convierte en una persona letal, porque usted está cargando veneno que se supone que usted no cargue. Y hoy usted me dice, pastor, lo que pasa es que decirlo es fácil, hacerlo, pues el Señor hoy nos va a decir cómo hacerlo. Nos va a decir cómo hacerlo. Gracias a Dios por Abigail, la fuente de gozo, que escuchó al muchacho cuando dijo, que cómo es que lo van a matar, y Abigail dijo no, y dio adelante. La mujer sabia edifica la casa, y sin que el marido lo supiera, Abigail preparó unos burritos y los llenó de queso y de pan y de leche, y a escondida del marido fue y se los llevó, se los envió a David. Bueno, fue tan lindo lo que David hizo, lo que hizo Abigail, que después dice la Biblia que le dio aparentemente un ataque cardíaco a Nabal y Dios lo fulminó, o sea, salió, murió. Entonces, como ya Abigail era libre,
por ese favor que ella le hizo, se quedó con ella David. Dice la Biblia que fue una de las mujeres más hermosas de la palabra. Hay mucha gente que se encuentra sintiéndose mal por la culpa y la amargura. Y los versos que leímos tienen que ver con estos dos enemigos. Tienen que ver con estos dos enemigos. Culpa y amargura. Son pocas las cosas que hacen tanto daño en la vida como la culpa y la amargura. Por eso hoy más que nunca es necesaria esta libertad que el perdón otorga. Y el Señor hablaba a mi corazón, para comenzar un nuevo año, tiene que haber un nuevo año de perdón. Anoche yo estaba predicando en una iglesia en el barrio Carruzo, donde yo prácticamente me crié. Y mientras yo predicaba en aquel lugar, yo hablaba y evocaba de que era necesario ir a la cruz y soltar un bagaje que no nos corresponde a nosotros. Hay gente que se han divorciado y parece que los hijos culpan, son parte de la culpa del divorcio. Y entonces, si usted se separó de su primera esposa o viceversa, y usted está en este lugar y usted tiene hijos, por esos hijos usted tiene que tener una relación. ¿Por qué? Porque hasta el día que usted muera, usted seguirá siendo el padre o seguirá siendo la madre de esos muchachos. Ahora, esa culpa, esa amargura, el Señor nos está diciendo que hay que traerla a la cruz. Y es necesaria hoy más que nunca comenzar el año 2019 en la libertad que otorga el perdón. El perdón es un regalo de Dios para nosotros. Ahora, el perdón genuino que sale de un corazón arrepentido es ese perdón que usted ve, ese perdón que usted siente. Yo hablaba con una persona una vez, un hombre, y mientras conversaba con él, él me decía, Avi, es que él no me pidió perdón. Él vino donde mí a cumplir un requisito, pero él no me pidió perdón. Y yo le digo, pero si él vino y llegó hasta aquí y habló contigo, ¿cómo es que tú puedes definir que él no te pidió perdón? Y me dice, por el lenguaje de cuerpo, ese body language. Porque usted lo siente. Es como cuando nosotros los maridos hacemos las cositas en la casa. Entonces, la esposita nos dice, pero mira, y nos llama la atención. Y nosotros vamos donde ella, chica, está bien, perdona. Ah, pero ya yo te pedí perdón, con la actitud. No es lo mismo cuando usted va bajito. Entonces, esta persona me decía, es que yo no sentí en la palabra hacia mi corazón, yo no sentí perdón. Yo no sentí perdón, ¿por qué? Porque el perdón usted lo siente, el perdón usted lo siente. Ahora, Jesús identifica nuestros pecados y nuestros pecados, Cristo los identifica como deuda y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para Cristo nuestras ofensas son deudas, porque el pecado nos pone en deuda con Dios y la única forma de salir de la cárcel del pecado es que la deuda sea perdonada. Esa deuda Cristo la paga. Cuando usted perdona a alguien, usted está cancelando la deuda. La está cancelando. Si el pecado es una deuda, el perdón es la cancelación de esa deuda. Perdón en este contexto significa llevar la carga. Lo ponemos en el contexto diario. Usted me debe $100. Usted me debe $100. Y yo me acerco donde usted y le digo, mira, los $100 que tú me debes, no me los pague. Eso no va a suceder, pero yo se lo estoy... es broma, usted lo sabe. Es para reírnos un rato. Los $100 que tú me debes, no me los pague. Esa deuda, yo te la voy a perdonar. Cuando usted perdona, escuche bien, cuando usted perdona, usted me debe $100 y yo le digo a usted,
no me los pagues, yo estoy pagando la deuda que usted tiene. Yo estoy asumiendo el costo de la deuda, porque es a mí que usted me la debe. Sin embargo, yo le digo, no me la pagues. Por tanto, yo asumo el pago de esa deuda. Es exactamente lo que Cristo ha hecho con nosotros. Efesios capítulo 1, verso 7. Recuerde que la salvación a usted no le costó nada, pero a Cristo le costó su vida. Efesios 1, 7, mire cómo dice. En quien tenemos redención por su sangre, para el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por medio de la gracia de Jesús quedó salda mi deuda de pecado. Porque la gracia es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Por esa gracia de Cristo, nosotros somos perdonados. Mire, ninguno de los que estamos aquí podíamos pagar. Ninguno podíamos pagar porque no tenemos para pagar lo que Cristo hizo con nosotros. No es que Dios pasó por alto mi pecado. No es que Dios miró para el otro lado. Es que Él pagó la deuda de mi pecado en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda de mi pecado. Mire, Billy Graham dijo una vez, hay un pecado con el cual los creyentes tienen más dificultades que cualquier otro pecado. Dijo Billy Graham, hay un pecado con el cual los creyentes tienen más problemas para pelear con él que con cualquier otro pecado. ¿Y sabe cuál es el pecado según Billy Graham? Es el pecado de un espíritu no perdonador. Es que Él me la hizo. Y el que a mí me la hizo me la paga. Es que se metió con la horma de sus zapatos. Es que hasta aquí Él no sabe con quién se metió. Pero entonces empezamos a cavilar en nuestros corazones. Si Dios lo perdonó a usted, ¿no cree usted que debe perdonar al que lo ha ofendido? Si Dios me perdonó a mí. Porque yo decía anoche en el mensaje, me invitaron a predicar anoche en un servicio especial de familia. Y entonces, yo tenía el mensaje, ya yo lo había predicado aquí, yo ya lo tenía hecho. Iba a predicar de la familia disfuncional. Y cuando estoy listo, el día antes estoy revisando mis notas y paso por la experiencia de Sansón y el Señor me dice, no hable de la familia disfuncional. Habla de Sansón en un día de familia. Pero Señor, porque como que no pega. ¿Cómo que no pega? ¿Cómo que no pega? Un muchacho que yo le di las instrucciones a mamá de cómo tenía que cuidarlo, de criarlo. A papá de cómo tenía que criarlo. Lo que le tenían que enseñar. Hasta el baby food le dijeron, hasta el baby food. Lo que tenía que comer Sansón se lo dijeron a Manoa y a la esposa. Y después de las instrucciones gloriosas que le dan, se supone que el muchacho que nazca sea Superman espiritual. Y sale Sansón. Y usted conoce la historia de Sansón. Y esto, en el contexto en que estamos viviendo hoy de Puerto Rico, nos grita. Nos grita. ¿Qué nos grita, pastor? Nos grita de que hay gente de familias buenas muriendo en las calles. Porque hay momentos donde, mire, yo le garantizo a usted que la 3/4 parte de los muchachos que están muriendo en las calles conocen el Evangelio. Fueron levantados en la fe. Pero llega un momento en el caminar de la vida donde Sansón le dice a mamá, a mí me gusta aquella de los filisteos. ¿Y sabe lo que hace mamá y hace papá? Él es mayor de edad. Muchacho, tú eres nazareo, tú no te puedes casar con la gente del enemigo, los filisteos. Dios le dijo, pelea con los filisteos, y él fue y se hizo pana de ellos. Y llega el momento donde papá y mamá se tuvieron echar a un lado y decirle, eso es lo que tú quieres, vete. Eso es lo que te llama la atención, es eso, hazlo. Joven que estás aquí, niño que estás aquí. La Biblia dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te ha puesto.
¿Sansón tuvo días largos? No honró a papá y a mamá. Hay 4 razones por las que debemos perdonar. Si yo no perdono, yo mismo bloqueo las bendiciones de Dios. ¿Me escuchó? Si yo no perdono, yo mismo bloqueo las bendiciones de Dios. Alguien tal vez le ha hecho algo a usted, ya sea padre, madre, hermano, hijo, amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio, hermano de la iglesia. Sí, porque somos seres humanos y la gente cree que en la iglesia somos perfectos. En la iglesia somos humanos y en la iglesia podemos fallar y en la iglesia podemos errar, en el templo también. Pero Dios nos insta a olvidar, a pasar a la página y a seguir adelante. Jesús nos ha enseñado a orar: perdóname así como he perdonado a los que me ofenden. Yo conozco gente que carga una listita. Usted le pregunta, ¿y tú conoces a fulano? Fulano a mí me la hizo. Y usted piensa que fue ayer, pero ¿qué pasó? No, hace 20 años. Pero hace 20 años tú estás cargando eso. Sí, porque yo perdono, pero no olvido. Y hace 20 años él me la hizo. Hay quien carga una lista. ¿Por qué debo perdonar? Y yo lo voy a mencionar, existen montones de razones, yo lo voy a mencionar 4 por las cuales usted debe perdonar. Y yo debo perdonar. Usted debe perdonar, número 1, porque usted ha sido perdonado, y eso se llama gracia. Usted debe perdonar por gracia. Porque usted fue perdonado. ¿Y sabe por qué es por gracia? Porque usted no merecía ser perdonado. Usted no merecía, ni yo tampoco, merecíamos ser perdonados. Efesios capítulo 4, verso 32. Mira qué texto tan maravilloso. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también nos perdonó a vosotros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios le perdonó mostrando su gracia, por lo tanto usted debe mostrar esa gracia en otro. Esa es la clave. ¿Cuál es la gracia del perdón? ¿Cuál es la gracia del perdón? La Biblia, que es el libro por excelencia, dice: no permita que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia, que es el libro por excelencia? ¿Sabe lo que nos dice? Mientras más usted espera para pedir perdón, más elástica se pone la cosa. Yo hablo con él mañana. ¿Se acuerdan del anuncio de, yo no sé, Pollos Torricos? Creo que, ¿y por qué no me guisan hoy? ¿Por qué esperar mañana? Hazlo hoy. Hoy tenemos una cosa que yo no tenía en mi niñez. En mi casa nunca hubo teléfono. Sí, Puerto Rico. Eso de que los nenes creen que las tabletas y los teléfonos, eso ha existido toda la vida. En casa nunca hubo teléfono. Y televisor ni hablar, si era la casa del pastor. Era el cajón del diablo. Entonces, ¿cuál es el asunto que Dios nos está trayendo a nosotros? Que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Mientras más usted toma tiempo para perdonar, más elástico hace el proceso. ¿Qué Dios nos insta a nosotros? Que cuando te hagan las cosas no las dejes enfriar. En caliente, perdona. En caliente, pero que se te note. Mire, yo no sé cómo es posible. Hay personas que le cuesta decir, me equivoqué. Esa palabra no está en el lenguaje. No se lo digan a ella. No se lo digan. Es que ayer por la tarde yo salí al supermercado a comprar unas cositas. Entonces venía en la guagua de Sandra y cogí un hoyo. Entonces, cuando cogí el hoyo, me eché a reír. Entonces, mire hermano, me tengo que reír porque yo venía guiando y cuando cogí el hoyo me eché a reír y miré para el asiento del pasajero.
Y dije, si viniera ahí, la retraída de cosas que me iba a decir. Tú, el que suave, el hoyo, lo ves. Mire, nos reímos. El perdón liberta, el perdón liberta. Usted pide perdón en el momento, pero lo tiene que hacer instantáneo. Pero tiene que hacerlo de corazón. Pero le tiene que nacer. Y cuando usted lo hace, mire, el equivocarse es de humano. Me equivoqué. Usted sabe cuántas decisiones erradas yo he tomado en mi vida y las que me faltan por tomar. Usted es igual. Nos faltan muchas decisiones erradas. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Y usted tiene que decidir perdonar y hacerlo. Y no es perdonar cuando lo sienta, es perdonar aún por encima de los sentimientos. Tenemos que perdonar. Número 2, el factor de la culpa. El primero era el factor de la gracia. Número 2, el factor de la culpa. Aquí el elemento es que si no perdono, no puedo ser perdonado. El no perdonar impide el perdón de Dios para mí. Cuando yo leía esa experiencia, yo decía, wow, si yo, fíjate cómo dice la porción bíblica, perdónanos así como nosotros perdonamos. Pastor, pero es que usted no sabe lo que Él me hizo. Si usted supiera lo que Él me hizo, sí, el problema es que no es el pastor, es la Biblia quien te está diciendo que tienes que perdonar. Y el pastor, la Biblia da libertad, ofrece libertad el Señor. El no perdonar impide el perdón de Dios. Porque un espíritu no perdonador, escucha esta palabra que suena pesada, un espíritu no perdonador es imperdonable. Pastor, eso suena grande, es imperdonable. Usted no perdona, no espere que van a venir bendiciones para encima de usted. Usted no perdona, ¿por qué es imperdonable? Porque es una actitud del corazón. No, en mi reino, ¿sabe qué? Para mí murió. Yo sé que usted ha escuchado eso. Lo saqué de mi reino. Para mí murió. Le hice la cruz. Y hacen así todo. Le hice la cruz. No quiero, que no me hablen de él. Mi familia lo sabe. Y hacen así todo. Mi familia lo sabe, que no me hablen de él. Porque le hice la cruz. Y el Señor hoy, en esta mañana me decía, un año 2019 tiene que entrar por el perdón. Fíjese que el Padre nuestro lo dice, perdóname de la misma manera que yo perdono a otros. Hay personas que dicen, yo lo perdono, pero no quiero volver a saber de él o de ella. ¿Se imagina usted a Cristo diciendo, Sally, yo te perdono, pero no quiero volver a saber de ti? ¿Ve por qué el perdón es tan grande y tan extenso? ¿Por qué la número 2 es el factor de la culpa? Porque la gracia la recibimos de Dios sin merecerla. Y a veces nos creemos que nos la merecemos. A veces nos creemos que lo que tenemos nos lo merecemos. Abrimos la nevera y vemos la nevera llena. Vamos a la alacena. Y la alacena, como dicen los amigos de América Central, la barrotería está llena. Y creemos que eso tiene que ser así. Y de momento llega María y toca los cimientos de nuestro país. Mami, ¿qué vamos a comer hoy? Salchicha. Todavía ayer estaba yo comiendo arroz con salchicha. Ana me hizo un arroz con salchicha, hermano. Ella sabe que a mí me encanta. Porque yo soy criado en la usanza antigua. Mire, la gente cree que para yo comer como pastor, pues tiene que ser, yo soy fácil de complacer, un arroz con jamonilla. Un arroz con jamonilla bien hecho, con 2 rajas de aguacate. Olvídese del Longhorn. Eso baja.
Cuando usted perdona, le está dejando el asunto en las manos a Dios, aunque la otra persona no lo perdone. Le está dejando en las manos a Dios. El tercer factor es el factor de la congoja. El factor de la congoja es el tercero. Si usted no perdona, el daño es para usted y usted va a vivir acongojado y seco. Yo conozco personas que no han perdonado porque no han querido perdonar. Y usted los ve que no pueden ni sonreír, porque la libertad, el apóstol Pablo dice que tenemos que venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la libertad gloriosa de los hijos de Dios es la libertad del perdón. Es cuando usted es un hombre y usted puede ir a un centro comercial a almorzar sin problema ninguno, porque usted es libre de toda culpa. Usted está con su esposa y usted... Pero hay personas que han tirado la piedra y han hecho maldades. Y dice, voy a ir a un centro comercial, pero ¿y si se aparece fulana o sutana? Fulano, ¿cómo está? Qué bonito, ¿quién es ella? Usted puede tener la certeza de que le van a dar la picada de ojo ahí mismo. Algo le dice usted, no seas tonto, si perdona te van a tomar el pelo. No. ¿Sabe por qué? Porque se lo acabo de mencionar, cuando usted perdona le está dejando el asunto en las manos a Dios, aunque la otra persona no lo perdone. Hace un tiempo atrás, no hace tanto, el Señor me confrontó a mi corazón y me dijo, tienes que pedir perdón. Y yo estoy en mi casa y yo le dije al Señor, Señor, pero yo entiendo dentro de mi corazón, porque usted sabe que cuando Dios lo confronta a usted, usted busca la listita y usted mira de arriba abajo, esposa, estoy bien con Sandra, yo no tengo problema, con Jaycee tampoco, con James tampoco, con Sofía, acaba de nacer, con Isabela. Entonces empiezo a pasar revistas en la iglesia y dice, estoy en paz con todo el mundo, y el Señor me confronta y me dice, tienes que pedir perdón. Y en un momento determinado, el grupo de los martes me escuchó en un momento dado que yo me humillé y pedí perdón. Óigame, y créame que para mí fue ligar cemento a mediodía con una camisa negra, al sol. Porque fue algo que yo dije, Señor, pero si yo no he hecho, es que ese es el coraje que me da, Señor, si yo no he hecho nada. Y el Señor me dice, tienes que pedir perdón. Entonces, la gente dice, es fácil decirlo, pastor. Sí, yo sé, porque yo he estado en sus zapatos. El problema es que la Biblia dice, cuando vayas a ofrecer sacrificio y llegues al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú le hiciste nada. Es que él levantó roña contra ti sin tú saberlo. En este caso yo sabía, pero yo dije, Señor, pero si todo quedó, yo no tengo... Y el Señor me dijo, tienes que humillarte. ¿Y qué yo hice? Me revestí de paciencia, fui. La gente que estuvo aquí me escuchó y me dijeron que usted hizo eso. Sí, porque el Señor me dijo que lo hiciera. Fui y lo hice. Ahora, yo voy a seguir auscultando qué piensa esa persona y qué pensará él. No, yo soy libre. Yo salí de allí, no recuerdo dónde me fui a almorzar, pero salí libre. ¿Por qué? Porque el perdón me hace libre. Lo que piense la otra persona es ella con Dios. Usted hizo lo que Dios nos mandó hacer y por eso es que nosotros lo hacemos. El factor de la congoja, si usted no perdona, el daño es para usted y va a vivir acongojado. Y le voy a decir este es de gratis. Si usted no perdona, se va a poner viejo. Se va a poner vieja. Cancele eso. Cancele eso en el nombre de Jesús. No importa si la persona que usted perdonó le pidió perdón, tomó la palabra con seriedad, no importa si respondió de labio.
No importa si se mofó de usted al salir. Lo que importa es que usted actuó en obediencia. Ahora descanse. Ahora descanse. ¿Qué fue lo que el Señor me dijo? Descansa, ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Y yo fui y me senté con la persona y le dije, el Señor me manda aquí. Y lo miré al rostro y le dije, estoy aquí en contra de mi voluntad. El Señor me dijo que viniera y estoy siendo responsable. Perdóname. Y él se me quedó mirando y abrió los ojos así. Y de momento entró en razón y me dijo, Abinadab, perdóname. Por favor, lleva este perdón a Emanuel. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando corazones. ¿De qué vale que yo predique aquí un evangelio de perdón y en mi vida sea una vida sin transparencia, con cosas ocultas en el closet? La gente prefiere salir del closet en vez de limpiar los closets. Y el Señor me dice, limpia, limpia. ¿Cómo yo puedo predicar dignidad en esta casa, en este altar, y mirarlos al rostro si mi vida es una vida con cosas ocultas y guardadas? Yo tengo que ser transparente. ¿Por qué hay que perdonar a los demás? ¿Por qué hay que perdonar? Por el amor de Cristo. Perdón no es dar a la persona lo que se merece. Oiga esto. Perdón no es dar a la persona lo que se merece. Es dar a la persona lo que necesita. Ese es el perdón. Dar a la persona lo que necesita. Usted perdona por su propio bien. Si no, la amargura lo mantendrá preso o presa en una celda que usted mismo construyó. Entonces, al estar preso en esa autocárcel, como no tiene más nada que hacer, ¿qué hacen los presos cuando están en la cárcel? Los que han visto películas, el escape de Alcatraz. ¿Qué hacía el preso en Alcatraz? Cavilar cómo se va a fugar. Si está mañana, tarde, noche, dentro de la misma celda, ¿cómo yo podré cavar un túnel? ¿Cómo yo podré fugarme de aquí? ¿Cómo yo podré? La persona que está presa dentro de la cárcel de la congoja está cavilando. ¿Y sabe lo que cavila? Venganza. Te apure que yo la cojo bajando. Yo la cojo bajando. Yo lo cojo bajando. Cuando yo salga de esto, si usted no perdona, es por su propio bien, porque la amargura lo va a mantener preso. Si alguien le hizo a usted una maldad, usted tiene que descender al mismo nivel de la maldad. ¿Me escuchó? Si a usted le hacen una maldad, si alguien le ofende y usted reciproca esa ofensa, usted está descendiendo al mismo nivel de la maldad del que le hirió y usted se convierte en esa persona. Y el perdón tiene que ser diferente, tiene que ser un polo opuesto. Esa persona viene ofendiendo. Yo le contaba a ustedes un compañero de muchos años que iba para Arecibo y un muchachito en el expreso de Arecibo le dio un corte. Él se barrió, dio 2 vueltas, cayó en el paseo, por poco se mata y dice que se le metió. Me dice, mira, negrón, se me metió el diablo. Sí me lo dijo. Y puse el carro y lo bajé en drive y arranqué y me le tiré detrás. Y llegando a Arecibo lo cogí. Y le di un corte a él. Pero era para matarlo. El corte que le di. Y el muchacho cayó en el paseo. Y cuando yo me bajé listo para romperle la cara, cuando llegué y el muchacho abrió la puerta, se me quedó mirando y me dijo, chico, perdóname, me quedó mal lo que hice, perdóname. ¿Sabe lo que me dijo Nelson? Se llama Nelson Sánchez, mi amigo. ¿Sabe lo que me dijo? Avi, por poco le doy un abrazo al condenado. Porque es que me lo dijo con tanta pena. Pero yo quería arrancarle la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Nelson pudo entender y me decía a mí, mi amigo Nelson Sánchez, me decía, ¿sabe qué, Abinadab? El perdón desarma. Oye, y él no es cristiano.
¿Cómo se desarmó en medio de la situación? Porque el perdón es un elemento, y lo vamos a ver más ahorita, el perdón es un elemento celestial, no es un elemento humano. Cuando usted perdona, usted eleva a su nivel a la persona que lo ofendió. Si la persona insiste en no perdonar, entonces usted está segregando en su sistema un ácido. Si la persona no perdona, esa persona está segregando en su sistema un ácido que se llama amargura, que es tan corrosivo como lo es el ácido muriático. Sin embargo, usted perdona y usted se siente libre. El resentimiento es un lento suicidio espiritual y emocional. Ese resentimiento que lo lleva a la amargura. Número 4, el factor de la ganancia. Porque al perdonar usted gana una hermana o un hermano. Mateo 18:15 dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando él y tú solos. Si te oyere, has ganado un hermano. De eso se trata la experiencia de perdonar, de que tú ganes en vez de perder. Mateo 5:24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando usted perdona, gana un hermano. No hay nada que haga más daño en la iglesia que un espíritu no perdonador y de injuria. No hay cosa que haga más daño en la iglesia. ¿Por qué? Porque desune. Y el Espíritu nos está levantando en un año 2019 en un espíritu de unidad, donde usted pueda decir, ¿qué te falta? Yo me gozaba con Antulio porque Antulio me decía, ya mismo me voy porque voy a llevarle el almuerzo a Liseidi. Liseidi está enclaustrada. Hermano, yo me bajé del avión. Yo llegué el lunes a las 4 de la tarde y me bajé del avión. Kenneth me fue a buscar y le dije a Kenneth, antes de cuando salgamos del aeropuerto, vamos al hospital. Y llegamos al San Jorge. Y justamente llegando al hospital San Jorge, acababan de pasar a intensivo ahí en Lucas. Tenemos que estar con la gente que duele, que está dolida. Tenemos que estar, ayudar. ¿Qué yo puedo hacer por ti? A lo mejor es un hospital donde hace frío. Piense, usted tiene 2 frisitas, llévese una. Regálesela a la persona. Usted sabe que los hospitales, el frío se le mete por los huesos. Llévese una frisita, bendiga. Dios nos está diciendo que tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres de resentimiento. Y el factor de ganancia es un factor perdonador. ¿Qué hace un espíritu no perdonador? Deshonra al Padre, desanima a los santos, disgusta a los perdidos y deleita al diablo. Eso es lo que hace un espíritu no perdonador, se lo repito. Un espíritu no perdonador deshonra al Padre. Y tú no eres cristiana, tú no eres cristiano. ¿Qué Cristo tú predicas? Cuando tú no perdonas, la persona te dice, deshonra a los santos, porque los santos son los que están alrededor y te ven levantar el espíritu no perdonador. Disgusta a los perdidos, porque los perdidos dicen, ¿y eso? Que es cristiano. Y al final, deleita al diablo. Si alguien quiere que no haya espíritu perdonador, es Satanás. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Proverbios 6:19 dice que Dios aborrece al que siembra discordias entre los hermanos. ¿Escuchó la palabra? Dios los aborrece. El que trabaja discordias en contra de los hermanos. El problema de las discordias es que no son respaldadas por Dios, porque Dios es amor. Si la discordia la hace un incrédulo, su deber es dar el ejemplo y humillarse. Igualmente si lo hace un cristiano.
Si es un hermano creyente, ambos son hermanos del mismo cuerpo. Somos hermanos. Hermano, ¿qué yo puedo hacer por ti? ¿En qué yo te puedo servir? Las personas no necesitan que los empujemos al infierno. Necesitan que les ayudemos a salir del camino. Yo recuerdo un ateo que se encontró con, el ateo era médico, y se encontró con un misionero. Y le dijo al misionero, ¿qué hacen ustedes cuando una persona se les está muriendo? Y el misionero le dijo, antes de yo contestarte la pregunta, doctor, le pregunto a usted, ¿qué usted haría? Y el doctor le dijo, yo analizo el caso y de acuerdo como sea el caso, pues yo le doy una pastilla para que lo calme en el momento de la transición hacia la muerte. Y el misionero se le quedó mirando y le dijo, en un proceso de transición a la muerte, usted no necesita empujarlo a que termine de morirse. Usted necesita tirarle un salvavidas. Yo le tiro el salvavidas y el salvavidas es Cristo. Y yo le voy a presentar el plan de salvación. Yo recuerdo un accidente de motora. Yo trabajaba en una compañía hace muchos años. Y cuando vengo de camino, acababa el muchacho de tener un accidente de motora tremendo. Y cuando yo me estaciono y vengo corriendo, cuando llego, estaba un pastor amigo. Estaba en el piso y le decía, mírame, mírame. Y el muchacho estaba agonizando. Y el pastor le decía, mírame, repite conmigo, Padre, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Y aquel muchacho repetía en un proceso de angustia. Cuando usted se va a encontrar con una persona en la calle, que lejos de decirle, te voy a llevar a un hospital, usted sepa que la persona está a punto de fallecer y usted pueda decirle, hay esperanza. Pero si en su corazón no hay esperanza para dar, ¿qué tiene para dar? Dios nos está llamando a tener un corazón perdonador 24 horas al día. 24 horas al día. Yo me he humillado ante personas. He pedido perdón. El pedir perdón no te quita. Es más, yo conozco gente muy cercana a mi corazón que les he fallado, les he pedido perdón y me han dicho, pastor, hoy te respeto más. Hoy te respeto más. Porque el respeto atrae, el perdón atrae respeto, atrae honra. Fíjate, es el pastor de la iglesia y aún así se humilló. Ayer yo estoy saludando, mire, esto fue hermoso. Yo estoy saludando, habíamos terminado del servicio y estoy saludando. Voy a saludar a una familia. Y está papá, mamá y no sé si era un hermano de ella y los estoy saludando. Y de momento miro y habían 3 nenas. Y yo los saludé a ellos y me disculpan un segundito, permítame bajarme. Y ella se me quedó mirando. Sí, porque es que hay 3 personas que yo quiero abrazar y besar, que están muy bajitas. Y me bajé. Esas niñas empezaron a reírse y me abrazaron. ¿Sabe por qué? Porque no podemos dejar pasar por alto que nuestros niños son seres humanos. Y creemos que nuestros niños no nos escuchan en la perorata nuestra. Y si usted le falló a un niño, Dios te dice hoy, si el perdón es con tus hijos, no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo. Y hoy ve donde tu hijo y dile, perdóname. Si tu hijo está en los Estados Unidos, tenemos algo maravilloso que se llama FaceTime. Pastor, que a mí me da pachó pedir perdón, pero si ofendiste, que no te dé pachó. Lo puedes hacer por FaceTime y lo mira al rostro y dice, perdóname. Aquí hay gente que yo les he fallado y les he mirado y les he dicho, no me quedó bien. Actué antes de pensar, me equivoqué. Pero es de sabios rectificar, es de sabios rectificar. Dios al corazón me ha dicho, hiciste lo que tenías que hacer. Por tanto, descansa en la palabra. Y a fin de cuentas, ya el perdón fue ejecutado. Tenemos todo para ganar y nada para perder al perdonar.
Recuerde que gracia no es dar a la persona lo que merece, se lo dije, sino lo que necesita. Perdonar es algo costoso. El perdón es una cancelación de deuda, se lo dije al principio. Ahora, ¿cuáles son los costos recibidos para perdonar? Efesios 4:32 dice, lo leímos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando usted perdona, le dije que usted libera un preso de la cárcel y ese preso es usted. Alguien dijo, el errar es humano, el perdonar es divino. Hasta una canción sacaron. Que te perdone Dios, pero yo no. Hay quien perdona después de haber ejecutado su venganza. Si mami llega a estar viva, diría, ¿qué mamey? Ejecutó la venganza, lo masacró, lo crucificó, y entonces después va y le dice, perdóname, no. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, se escondieron. Que venga él a mí. No, ve tú. Adán y Eva pecaron. ¿Y quién fue a buscarlo? Dios. Dios lo fue a buscar. ¿Y qué hace? Adán, ¿dónde estás? ¿Y Adán qué hacía? Escondido. No espere que vengan a usted. Vaya usted donde ellos, dé el primer paso y luego descanse. Si ellos deciden no perdonarte, descansa, despreocúpate, ya hiciste lo que tenías que hacer. Pero no sigas preocupándote. Pero es que, ¿qué pensará él de mí? Pero si ya tú te humillaste, descansa en el Señor. Cuando dice que Dios no se acordará de nuestros pecados, lo que dice es que jamás los traerá a memoria. Jamás los traerá a memoria. Los que han leído el libro, si no lo ha leído, cómprelo y léalo. El libro se titula El refugio secreto. La autora es Corrie ten Boom. Corrie ten Boom hizo un refugio secreto escondido en las paredes de su casa. Y detrás de ese refugio escondió muchas familias judías. Ella vivía en Holanda. Un día la descubrieron y se la llevaron presa junto a su hermana. En los campos de concentración de Auschwitz estaba ella sufriendo las cosas, usted la va a leer en el libro. Hubo un momento donde en un invierno crudo la sacaban desnudas, ella era joven, y la sacaban desnuda a los guardias y la pasaban frente, y ella dice que la lujuria de los guardias le saltaba a la vista cuando la veían desnuda. Y ella soportó todo ese andamiaje de sacrificio de orgullo, ¿no? De heridas. Corrie ten Boom se convierte al Evangelio. Su hermana murió en los campos de concentración. Ella logró sobrevivir los campos de concentración y cuando sale de los campos de concentración conoce a Cristo. Se convierte al Evangelio. Un día está dando una conferencia en un auditorio. Está dando una conferencia. Y cuando termina de dar la conferencia en el auditorio, predicando, cuando termina, ella mira que alguien se acerca a la plataforma y cuando ella se le queda mirando, ¿cómo borrar de la mente la cara del jefe de los guardias que le hizo la vida cuadrito en la prisión, el que ordenaba que ella caminara desnuda? Ahora está en el altar mirándola. Y cuenta ella que lo miró y lo que quería era brincarle encima. Y él, en un momento dado, él extiende la mano y le dice, te quiero pedir perdón por lo que te hice y las ofensas que te causé. Perdóname, yo conocí a Cristo. Ella está en el altar, acaba de predicar, el hombre está extendiendo la mano, pero ella se está viendo desnuda.
Ella se está viendo herida, ella se está viendo llorando. Este hombre fue el que dio la instrucción para que mi hermana le dieran una golpiza que la llevó a la muerte. Y ahora con la cara fresca me pide perdón. Eso es lo que piensa el ser humano. No me diga que es lo que piensa el ser humano. Y ella cuenta que cuando lo miró, lo único que pudo fue dar un paso y guardar y mirar al piso, invocar al reino y decirle: Señor, ¿qué hago? Y cuenta ella que de momento le invadió una paz que solo Cristo puede dar. Y cuando le invade la paz, ella pudo entonces caminar y darle la mano a aquella persona y decirle: te perdono. Y hacerlo con lágrimas. Y ambos mirarse el uno al otro con lágrimas. Escucha lo que le voy a decir, escúchalo con el alma. Con el alma. Hay gente, el perdón libera. Pero las cosas que nosotros hacemos arrastran consecuencias. Y esas consecuencias se pueden marcar. Alguien me dijo: pastor, ¿quiere decir ahora que la mujer que me llevó mi marido ahora venga a ser mi mejor amiga? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo: perdona. Yo estoy diciendo que cuando la mires, esa persona no te dé dolor de estómago. Que cuando la mires puedas decir: no siento resentimiento en ella, siento libertad. No es que la persona se va a convertir en mi mejor amiga, pero ya no tengo contra ella absolutamente nada. Porque el perdón liberta. El perdón liberta. Cuando Dios me perdona, me enseña a perdonar a otros. Y eso cuesta. Pero vale la pena pagar, hacerlo. Alguien me puede decir: esto lo viví yo con una muchacha compañera que me dijo: Abinadab, mi esposo me llevó todo el dinero que yo tenía en la cuenta. Se lo llevó todo. Me dejó prácticamente todos los ahorros de mi vida, los gastó. Y no solamente lo hizo, cuando gastó todo se fue con otra. ¿Cómo yo le predico perdón a esta muchacha? En mi trabajo me hicieron una injusticia. Alguien me engañó y lo hizo a sabiendas. ¿Cómo yo, pastor, cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo usted me dice que yo perdone? Yo te tengo que llevar a Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino aún más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El verso 13 de ese mismo capítulo dice: porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se puede perdonar. Hay dos cosas que Dios hace. Dios le da el deseo y Dios le da el perdón. El poder para perdonar. Cuando usted ofende, acuérdese que Dios ha dicho: mía es la venganza. Descansa en eso. Tenemos que aprender a entregar nuestros problemas a Dios. Ore. Señor, sé que es difícil, pero puedes ayudarme a amar al que me ofendió. Los que vinimos aquí el jueves, escuchamos un testimonio poderoso en la boca de nuestra hermana Lucy Calderón. Nos quedamos, la iglesia se quedó en el testimonio de Lucy. ¿Cómo ella lo ha hecho? Por la gracia. Porque el perdón nos da gracia. Ahora, la palabra de Dios nos dice que puede haber perdón, pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Para que haya un avivamiento en la iglesia cristiana
Emanuel de las 400 en Canóvanas, Puerto Rico, tiene que haber un arrepentimiento en mi corazón. Antes de que ocurra el avivamiento en la iglesia, tiene que ocurrir un avivamiento en casa. Antes de que ocurra un avivamiento donde la presencia de Dios descienda en este recinto, tiene que haber un avivamiento en casa. Cuando nos perdonamos los unos a los otros, se caen las paredes de la indiferencia y vamos a llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo quiero que inclines tu rostro. Cuando Dios ponía en mi corazón esta palabra para hoy, de una palabra de perdón, esta es una palabra para la iglesia. Si no conoces a Cristo como tu Salvador o lo conociste y te fuiste atrás, hoy, esta mañana, Dios te ha traído aquí con una palabra de perdón para decirte: yo te perdoné tus ofensas y tus pecados. Solo tienes que venir a Cristo y volver tu corazón a Jesús. Yo quiero hacer un llamado para salvación y reconciliación. El altar de esta casa se abre. Si tú necesitas reconciliar tu vida con Dios, yo te quiero invitar, mientras el ministerio de adoración de esta casa canta, yo te quiero invitar a que vengas al altar. Aquel que es santo y digno en perdonar, quiere borrar tus deudas. Esto es un proceso que comienza aquí en el altar. Es simplemente decir: Señor, yo erré en el blanco, fallé. Yo necesito que me perdones, que borres mi deuda. Dice la Biblia que Dios tirará tus pecados a lo profundo del mar y nunca jamás se acordará de ellos. Como si nunca en tu vida hubieses pecado. Pero esto es una decisión que simple y sencillamente le corresponde a usted. Yo no la puedo tomar por usted. Si quisieras pasar al frente y no te atreves, dile a alguien que esté a tu lado: acompáñame al altar. Yo creo que la palabra de esta mañana es una palabra de perdón. Y la palabra de perdón es una palabra lapidaria. La palabra de perdón liberta. La palabra de perdón sana. La palabra de perdón cicatriza. La palabra de perdón levanta. Analiza cómo está tu corazón y si te sientes lejos de Dios. Este es un muy buen domingo. Muy buen domingo para venir a Cristo. Comenzando el año, decirle al Señor: Señor, yo quiero comenzar en tu presencia. Yo quiero comenzar en tu presencia.